dice la palabra de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más el versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos podido alabarte en este culto. Hemos podido darte, Señor Jesús, esa adoración que tú te mereces. Esta tarde también queremos escuchar tu voz, Señor. Habla a tu pueblo. Usa este vaso de barro, Señor, conforme a tu voluntad para hablar, Señor, no lo que yo pienso, sino tu voluntad a tus hijos. En tu nombre, Señor Jesús, esta tarde recibimos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Habla, Jesús, que tu pueblo te está escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. Conociendo los propósitos de Dios, conociendo el plan de Dios, amados hermanos. Comenzamos esta lectura hablando acerca de cómo el hombre busca entenderse a sí mismo. Y vemos en las ciencias seculares, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales y humanas, que el hombre intenta la manera de conocerse a sí mismo. En la medicina, en la tecnología, también en la psicología, vemos cómo el hombre trata de desentrañar los misterios que hay en el humano mismo. Pero, amados hermanos, podemos llegar a entender cuán grande es la obra que Dios ha hecho en nosotros, que aún la ciencia misma se asombra al ver lo compleja que es la creación humana. Amén. Todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que suceder para que el hombre y la mujer pudieran existir, no da otra idea o no da otra teoría más que somos una creación de Dios. Porque mientras más la ciencia busca comprender cómo somos, más se da cuenta de que no puede suceder sin que algo o alguien mayor haga o haya puesto su mano a moverse. A esa es la conclusión que ha llegado la ciencia, que nosotros no existiríamos de no ser por Dios moviendo su mano para crearnos. Ahora nosotros, amados hermanos, el hombre en su finita manera de pensar, en su limitada capacidad de entendimiento, también ha buscado la manera
de entender al Creador, de entender la creación de Dios. Y por eso usted ve también a los científicos ideando infinidad de teorías. Pero bien nos dice la palabra de Dios de que si el hombre quiere entender a Dios o comprender algo siquiera de la magnificencia de Dios, no puede usar la lógica humana para entenderlo. No puede usar el pensamiento humano para entenderlo, porque el pensamiento humano es limitado. Amén. Y si no veamos, hasta a mí me da risa, a veces veo en internet pastores o seminaristas, le voy a decir así, trinitarios, que tratan de hacer un símil entre Dios y la creación, y comparan a Dios con un huevo. Porque un huevo, dicen, es uno, pero tiene cascarón, tiene clara y tiene yema. Imagínense a lo absurdo que ha llegado el hombre por tratar de comprender a Dios. Hay uno que salió un poquito mejor y lo comparó a la tridimensionalidad del humano, del ser humano: alto, ancho y largo, las 3 dimensiones. Y que las 3 dimensiones crean la creación, y que así Dios es 3 en 1, dicen ellos. Imagínense, queriendo comprender con la lógica humana la grandeza de la magnificencia de Dios, y queriendo hacer a Dios tan pequeño que quepa en nuestro entendimiento. Y su palabra nos dice que Dios es tan inmenso que los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Cómo vamos a meter a Dios en las 3 dimensiones humanas? No podemos. No podemos limitar a Dios. No podemos. Pero el hombre, la ciencia, busca la manera de entender a Dios. Y por eso no lo comprenden. Y por eso tampoco entienden los milagros tan maravillosos que vemos escritos aquí en la palabra de Dios. Pero nosotros vemos a Dios hablando. Y Él le dice a Isaías, en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mire, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Mira el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Está entendiendo usted un poquito de la magnitud en la diferencia de nuestra lógica al entendimiento profundo de Dios? Se lo pongo así: el más inteligente de la tierra es una hormiguita, y Dios, el cielo inmenso e incomparable. Así de claro lo ha dejado el Señor en su escritura. No lo digo yo, aquí está, lo acaba de leer usted. No queramos, amados hermanos, meter a Dios o cuadricular a Dios con nuestra lógica y nuestro entendimiento, porque no cabe ahí. No quieras encerrar a Dios en tus pensamientos, porque no cabe ahí. Ni tú mismo entiendes tus pensamientos.
¿Qué dice el Señor hablando del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino yo, el Señor? Ni el hombre mismo se conoce ni se entiende. ¿Cómo va a entender a Dios? Amén. ¿Cómo vamos a comprender la inmensidad de nuestro Señor? Pero hermanos, hay algo hermoso en esto. Un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, se dignó un día a mirarnos con buenos ojos y a decir de nosotros: mi hijo, mi hija, eres tú, yo te he escogido. Ahora entiendes lo maravilloso que es que tú estés aquí esta tarde. ¿Entiendes la oportunidad tan inmensa que es que tú estés aquí? No es mera casualidad. Es el Dios de lo imposible, el único y verdadero Dios, el que te tiene en este lugar. No logramos comprender al Señor. No logramos comprender sus pensamientos. No logramos comprender ni aún el tiempo de Dios, porque nosotros seguimos viviendo en nuestro día a día, regulados por el cronos. Amén. Y no comprendemos el kairos de Dios, el tiempo eterno del Señor. Para llevarlo a una comparación, amados hermanos, el apóstol Pedro lo lleva a una comparación que, si nosotros la vemos, hermanos, nos parece hasta un poco risible. ¿Qué dice el apóstol Pedro del tiempo de Dios? Ya todos conocemos, un versículo conocido por todos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Mire, el tiempo de Dios, como es de risible a comparación del tiempo humano. Y esto es solo un símil que hizo el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es el tiempo de Dios. Y la gente en el mundo que quiere meter a Dios en su tiempo y en su pensamiento, se quejan de que Dios se tarda, y Dios no se tarda. No. ¿Qué dice el versículo 9 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3 que leíamos? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo de Dios no lo entendemos. No entendemos por qué una oración es contestada casi instantáneamente y otra oración necesita quizás 1 año, quizás 10 años, quizás 25 años, como Abraham. No entendemos esto, pero hay algo, amados hermanos, que tenemos que comprender, y que es que la voluntad de Dios es perfecta, y cuando nosotros hemos dejado nuestra vida en sus manos, Él no va a llegar tarde. Su voluntad se va a hacer y tú vas a tener la victoria que estás esperando. Solamente necesitas comprender que no es como tú quieres, ni en tu tiempo, es en el tiempo. No comprendas el tiempo de Dios, no quieras comprenderlo. Solo dile: Señor, todavía estoy esperando. En una predicación nuestro hermano Ciro decía que hay 3 respuestas que nos da Dios. Una es sí, que es la que todos queremos. La otra es no.
que a muchos nos tira, ¿verdad? Nos baja la moral. Y la otra es espera. Amén. Si Dios no te ha respondido, solamente tienes que tener paciencia, porque la respuesta está por llegar. Es que, hermano, cuando nosotros hablamos algo y nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, si hay algo que tenemos que tener seguro es que va a tener respuesta. El Señor va a responder, pero tenemos que entender también que es en el tiempo de Dios. Amén. También tenemos que lograr entender, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Quiero que leamos un pasaje que desarrolla muy bien este tema. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Nos habla acerca de Elías, pero nos habla acerca de Elías quizás en su peor momento. Y dice la palabra de Dios: y ahí se metió en una cueva después de haber huido de Jezabel. Dice, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la voz del Señor diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hay una oración aquí. Amén. Hay una oración de Elías delante del Señor, y vemos la situación en la que estaba Elías. Amén. Vemos el problema en el que estaba Elías. Necesitaba la respuesta de Dios. Amén. Necesitaba que el Señor le respondiera. ¿Y cómo le respondió el Señor? Le dio 4 respuestas: un viento, un terremoto, un fuego y un silbo apacible. Cuando vemos la historia de Elías, amados hermanos, nosotros comprendemos que este hombre era un hombre usado por Dios. Un hombre que Dios le dio un gran poder, porque vemos las señales que él hizo en Israel: cómo hacía descender fuego del cielo, cómo detenía, amén, aún la misma lluvia para que no cayera sobre Israel por más de 3 años. Grandes señales hechas de parte de Dios a través de las manos de este profeta. Y vemos algo muy importante aquí. Elías, que se había acostumbrado
a responderle a sus enemigos: si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo. Porque así vemos nosotros, si lee unos capítulos antes, vemos que Elías en más de una ocasión respondió de esa manera: si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo. Y consumía a sus enemigos, los destruía. Imagínense. Entonces Elías había comenzado, digámoslo así, como a sentirse un poquito alto, a creerse un poquito. Porque si vemos la oración de Elías, vemos que él mismo, mire, el mismo Elías dice: han matado a tus profetas, el pueblo de Israel ha dejado tu pacto, han derribado tus altares. Y el mismo Elías, desde una posición alta, dijo: solo yo. ¿No cree que se tenía en autoestima Elías? Es que, hermano, aquí la sociedad no funciona si no estoy yo. Ya he oído a algunos decir eso. Es que, hermano, si no hago yo, las cosas no salen bien. Entonces, el Señor, viendo esto, se vio en la necesidad de recordarle a Elías quién era. Si vemos la respuesta de Dios, cualquiera de las tres primeras hubieran sido el anhelo de Elías. ¿Sí? Un viento recio que soplaba y quebraba las mismas peñas iba a destruir a sus enemigos. O un terremoto inmenso que iba a hacer que se abriera la tierra y se tragara a los que lo buscaban. O un fuego del cielo que consumiera a sus enemigos. Eso, hermano, uy, Señor, eso es la respuesta que yo quiero. Y cuando oramos así, oramos a veces. Amén. Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿O no es cierto? Sí, hermano. Muchas veces así hacemos nosotros. Entonces Dios, bajándole los humos a Elías, le dijo: no. Yo también, así como estoy en el fuego, así como estoy en el viento. Porque dice la palabra, lo leímos, que el Señor estaba, amén, cuando pasaba el viento. El Señor estaba también cuando pasaba el terremoto y el fuego. Pero lo que era es que la voluntad de Dios no estaba en el viento. La voluntad de Dios no estaba en el terremoto. La voluntad de Dios no estaba en el fuego. La voluntad de Dios estaba en ese soplo, en ese silbo apacible. Y le termina diciendo a Elías, mire, cuando usted lee, continúa leyendo, le termina diciendo a Elías en el versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando Elías decía: yo soy el único, el Señor le dice: hay 7,000 más que no han hecho eso. Hay 7,000 más que me siguen todavía. No eres el único al que puedo usar. Aleluya. Tenemos que bajarnos, amados hermanos. Tenemos que entender que no somos nosotros, que no es nuestra capacidad ni nuestro pensamiento, sino el Espíritu de Dios que viene y desciende y mora en nosotros, el que nos ayuda, nos capacita y nos da gracia para poder desenvolvernos de la mejor manera.
Amén. Y así vemos a Elías siguiendo a Dios. De ahí Elías ya no era el profeta de fuego. Ya no era el profeta que solo decía que descienda fuego del cielo. No. Ya Elías andaba más tranquilito. Ya Elías ya se tranquilizó un poco. Amén. Así nosotros, hermanos, mientras más tranquilos, mientras más mansos y humildes, como el Señor nos manda a ser, seamos y actuemos, más el Señor nos va a respaldar. Entonces, no quieras tú, amado hermano, amada hermana, hacer las cosas por tu voluntad, sino deja que Dios actúe. Deja que Dios haga. Y Él, amado hermano, sabe cómo va a darte la respuesta. Él lo sabe. Tú tranquilo, tú tranquila. Sigue adelante. El mundo no entiende a Dios. Si nosotros no lo entendemos muchas veces, si nosotros no comprendemos en la mayoría de las ocasiones, mucho menos el mundo. Su misma palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hermano, hermana, yo te digo algo. Si no recibieron al Señor, ¿cómo te va a ir a ti? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Pero qué bueno que el Señor da una promesa para nosotros. Me dice el apóstol Juan, en el escrito del Evangelio de Jesús de Juan, capítulo 15, versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, hermana, no tengamos a mal cuando el mundo nos haga a un lado o quiera tratarnos mal. Más el Señor sufrió que lo que nosotros hemos sufrido. Más el Señor vivió ultrajes y vituperios de lo que nosotros jamás hayamos experimentado. Y el Señor le dijo a sus discípulos que cualquiera que quisiera seguirlo tenía que beber de la misma copa que Él bebía. Y tenía que pasar por las mismas dificultades que Él pasó. Pero hay una consolación. El Señor nos tiene un grande galardón. Que no importa si el mundo nos aborrece, no importa si el mundo no nos comprende, porque el mundo no entiende lo que hacemos nosotros aquí. El mundo no entiende lo que nosotros tenemos en este lugar. No comprende cuando nosotros danzamos, no comprende cuando nosotros alabamos. No entienden cómo nosotros podemos estar tan alegres. No entienden. Pero no es para ellos el entender, sino para aquellos que buscan y siguen la voluntad de Dios. Porque las cosas espirituales, leíamos al principio, no se disciernen con la carne, sino con el Espíritu. Amén. Entonces tú, si estás pasando por dificultades,
que algún vecino que le caes mal, que algún compañero de trabajo que quizás te está queriendo poner zancadilla, tú sigue adelante. Peores cosas vivió el Señor. Y hay algo, amado hermano y amada hermana, que nosotros tenemos que comprender, que nosotros no estamos solos. Hay alguien que pelea nuestras batallas. Amén. Y el Señor Jesús nos dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Tú no le digas nada. Si alguien te dice algo, tú dile: Dios te bendiga. No seas tú, amado hermano, el que impida que Dios actúe. Sí, porque muchas veces nosotros mismos impedimos que Dios actúe en esas situaciones. Porque Dios nos va a cuidar, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a proteger. Pero muchas veces, cuando nosotros mismos nos defendemos de nuestros atacantes, el Señor dice: te quieres defender, te sientes con fuerza para defenderte tú solo, adelante. Y deja que nos defendamos. Pero cuando tú pones esas personas en las manos de Dios, el Señor se encarga de pagar, amado hermano. El Señor se encarga de pagar. No comprendemos tampoco, amados hermanos, así como no comprendemos sus propósitos ni sus planes, no comprendemos tampoco el amor tan inmenso de Dios. Amén. El mundo no lo comprende. El mundo no entiende que la salvación viene por parte del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas veces nosotros tampoco. Hace poco vi una ilustración que me llamó mucho la atención. Y decía que en cierta ocasión un hombre, un cristiano, ya de 80 años, se murió y fue al cielo. ¿Dónde dice la ilustración? Él fue al cielo, y cuando llegó al cielo, estaba Pedro ahí en las puertas. Dice que lo detuvo antes de que entrara y le dijo: aquí solo entran los que alcanzan una puntuación de 1000. En una pantalla que él tenía ahí, los que llegan a una puntuación de 1000 por lo que han hecho por Jesús. Amén. Los puntos se dan por lo que han hecho en la obra, por lo que han hecho por Jesús. Amén. Entonces dice el hombre: no, le dice, yo he sido cristiano desde los 17 años y morí a los 80. Y toda mi vida le serví al Señor. Y le contaron los puntos: 2 puntos. Y el Señor ya un poquito atragantado, y le dice: vaya, pero también iba a los cultos todos los días. Qué bueno. Y le sumaron los puntos y le llegó a 10 puntos. Le llegó a 10 puntos. Y dice: yo también cantaba y ayunaba. Ya el hombre ya un poquito afligido, ¿verdad? Que de los 1000 puntos que necesitaba, solo 10 llevaba. Y dice: yo cantaba y ayunaba. Y le suman 15 puntos. Señor, dice, ya afligido el cristiano, ya afligido. Bueno, le dice a Pedro: ¿y quién va a entrar aquí? Le dice: si no es por misericordia, nadie entra. 1000 puntos. Porque no es por lo que tú hagas, es por misericordia. Amén. No
es porque nosotros lo merezcamos, es porque Dios pagó un precio de sangre por nuestra vida. No es por lo que nosotros hubiéramos sido, no, es porque el Señor nos vio con buenos ojos. Amén. Por misericordia. La salvación es así. La salvación no es por mérito, la salvación es por misericordia. Amén. Ya si quiere galardones estando en el cielo, entonces ahí sí ya le cuenta. Pero la salvación es misericordia. Pero si quiere una corona hermosa, un vestido reluciente, amén. Si quiere que su corona esté llena de joya preciosa, el Señor dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y que no debemos guardar nuestro tesoro en la tierra, sino en el cielo. Amén. La humanidad no comprende, y por eso usted cada Semana Santa ve gente en todo el mundo, no solo aquí en el país, en todo el mundo, haciendo supuestas peregrinaciones, le llaman ellos, haciendo penitencias, que caminando de rodillas, que levantando una planta eléctrica sobre sus hombros. Sí, cuando van en las procesiones, eso que llevan encima, hermano, es una planta eléctrica completa. Y si no, ¿cómo ilumina todos esos foquitos que usted ve ahí? Y ellos piensan, y ellos dicen: ya me saqué yo, ya me quité unos pecados, dicen. El mundo dice eso. No, hermano, no comprenden todavía que el amor de Dios no tiene nada que ver con eso. Y su salvación viene para nosotros por pura misericordia. No comprendemos a Dios, pero qué bueno, amados hermanos, que Dios no nos llamó a comprenderlo. Dios nos llamó a obedecerlo. Dios nos llamó a obedecerlo. Si no mira su palabra, ¿qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué es el hombre, dice el salmista, para que tengas de él memoria? Si vemos la creación, el mismo salmista dice en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Todo esto, todo lo que vemos, y aún lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, todo fue creado por nuestro Dios. Nosotros mismos, nuestra vida misma depende completa y enteramente de nuestro Señor Jesús. No logramos entender la grandeza de Dios. Lo único que tenemos que entender, amados hermanos, es que Dios nos amó y nos sigue amando. Y hasta el día de hoy, Él te sigue viendo con esos ojos de amor y te dice: hijo mío, hija mía, yo te amo. Él te ama. Nosotros, amados hermanos, podemos acercarnos a Dios y lograr obtener lo que Dios quiere darnos. Pero tenemos que acercarnos no con esta naturaleza humana, sino espiritualmente. Porque leíamos una vez más el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para Él no entendemos cómo Dios actúa. No las podemos entender porque han de discernirse espiritualmente. Cuando te acerques a Dios, no lo hagas simplemente en tu humanidad. Hazlo con todo tu ser, porque Él no quiere solamente una parte. Su palabra dice que nosotros somos para Dios espíritu, alma y cuerpo, todo en su totalidad para el Señor. Cuando venimos a Él, démoslo todo, porque Él se lo merece. No comprendas, no quieras comprenderlo, porque no vas a lograrlo, pero obedécelo, porque cuando le obedeces, Él hace cosas grandes y maravillosas en tu vida.